Bien, entonces, chicos y chicas, vamos a ver en qué consisten los elementos de la situación comunicativa, ¿ya? Y para eso vamos a recordar algunos conceptos que yo creo que ustedes ya han visto con anterioridad, ¿ya? Me imagino que alguna vez han escuchado hablar acerca de el emisor, el mensaje y el receptor, ¿o no? ¿Han escuchado hablar antes acerca de estos términos? Sí, profe. Ya, bien, ¿cierto? Son términos muy comunes que se pasan varias veces a lo largo de la educación, ¿cierto? En el liceo. Uno siempre los está viendo y son parte como de un vocabulario general, ¿ya? O sea, sabemos quién es el emisor, sabemos qué es un mensaje y sabemos qué es un receptor, ¿cierto? ¿Quién me puede decir qué es el emisor? El que envía el mensaje. Bien, súper bien. Es quien envía el mensaje. Lo vamos a poner acá en una etiqueta. Es quien, vamos a poner quien nomás, quien envía el mensaje, ¿cierto? Bien. Ya. ¿Y qué es el mensaje? Lo que quiere comunicar al emisor. Ya, y por lo general cuando nosotros hablamos de lo que uno trata de comunicar, ¿cierto? La comunicación es un traspaso de ¿qué? Información. De información, excelente. Es la información traspasada, ¿ya? Bien, súper bien. Y por último, ¿quién es el receptor? El que recibe la información. Exacto, ¿cierto? Quien recibe la información o el mensaje, ¿cierto? Ahí. Quien recibe el mensaje. Súper. Ya. Ahora, esto es lo básico, ¿cierto? Pero hay tres cosas que no son tan básicas, pero que igual son importantes en la situación comunicativa. El mensaje, le vamos a poner una flechita acá. El mensaje a su vez no solamente es la información, sino que tiene otras características, ¿ya? El mensaje, además de ser la información que es traspasada desde el emisor al receptor, el mensaje además tiene dos elementos importantes que se llaman canal y el otro se llama código, ¿ya? Bien, el canal y el código. ¿A alguien se le ocurre qué es el canal? El medio. Bien, el medio por el cual nosotros pasamos ¿qué cosa? El mensaje. El mensaje, ¿cierto? Obvio. Bien, ¿y el código qué será? Como la manera en la que está escrita, algo así. Ya tiene que ver La- con por algo que dijiste por ahí. Medio por el cual se traspasa la información. Ya, voy a poner ahí en rosadito. Ya. Ese es el canal, ¿cierto? Es el medio. ¿Ya? Puede ser la voz, puede ser una carta, puede ser un correo electrónico, puede ser un medio de comunicación, la televisión, el teléfono, ¿cierto? Todo depende de, obviamente, las características que tenga el mensaje, ¿cierto? Bien, el código es el sistema de signos mediante el cual se codifica el mensaje, ¿ya? Es bien como enredado quizás, pero si uno lo piensa no lo es tanto. Un sistema de signos es un conjunto de símbolos, de códigos, obviamente, que dos o más hablantes tienen en común, ¿ya? En el caso de nosotros,
que estamos hablando ahora, que ustedes me están entendiendo lo que yo estoy diciendo, ¿cuál sería nuestro código? ¿Cuál sería ese sistema de signos que es común entre nosotros y que hace que nosotros nos podamos comunicar? ¿Cuáles serían esos símbolos que tenemos en común nosotros? Porque la información está codificada, ¿cierto? O sea, tienen que pensar que cuando yo hablo, el sonido de mi voz entra por sus oídos. Sus oídos interpretan el sonido como sonido y lo envían al cerebro. Y el cerebro lo que hace es decodificar ese sonido, ¿cierto? O sea, leer el código que está tras ese sonido. Entonces a mí me hacen sentido los sonidos que yo estoy escuchando. ¿Qué pasa si yo estoy viendo un video de una persona que está hablando en ruso y yo no sé nada de ruso? ¿Mi cerebro va a poder decodificar lo que está diciendo esa persona? No. No, porque no No compartimos el entiende. mismo código. ¿Ya? ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, sé hablar inglés y veo una serie o una película en inglés? ¿Yo voy a poder decodificar ese código? Sí. Por supuesto que sí. Entonces, por lo tanto, el código, ¿a qué se refiere? Al al idioma o la lengua que estoy utilizando para poder comunicarme. ¿Ya? En el caso de nosotros, ¿qué idioma tenemos? ¿Qué idioma compartimos? Castellano. Español de Chile. Español. Ya. Ojo ahí, porque el castellano se habla por allá por Castilla, ¿cierto? Nosotros no vivimos en Castilla, tampoco vivimos en la colonia, en la conquista, así que por lo tanto nosotros actualmente hablamos español, pero la variante del español que se encuentra en nuestro país, en Chile. La persona que viene de Venezuela habla la variante del español venezolana, la persona que viene de Perú habla la variante del español peruano y las personas que vienen de Argentina, por ejemplo, hablan la variante del español argentino, ¿cierto? Nosotros hablamos nuestra variante del español chilena, ¿cierto? Ese es nuestro código. ¿Por qué? Porque nosotros nos entendemos y si yo, por ejemplo, hablo en una jerga que es común, por ejemplo, entre personas que viven en un mismo, no sé, o sea, que forman parte de un mismo grupo social, yo voy a entender lo que la otra persona me está diciendo y esa persona va a entender lo que yo estoy diciendo, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si yo hablo en una jerga que no se entiende porque yo no formo parte, o sea, porque la otra persona no forma parte del mismo grupo social que yo? Esa persona se va a perder, no va a entender nada, ¿cierto? Por ejemplo, la Natalie. ¿La Natalie me está escuchando? ¿Natalie? ¿Me estará escuchando la Natalie? Natalie, ¿se fue la Natalie? Ah, no, ahí está. Sale que está. Sí, sí está, pero a lo mejor no me está escuchando. Natalie a la 1, Natalie a las 2, Natalie a las 3, Natalie al agua, ya. Bueno, lo que pasa, por ejemplo, con la Natalie, ¿cierto? Es que la Natalie viene de otro país, ¿cierto? Y la Natalie es de Brasil, ¿cierto? Y por lo tanto, en Brasil hablan otro idioma, por lo tanto, otro código también, que es el portugués, ¿cierto? Entonces, la Natalie al principio, ¿cierto? Tenía bastante dificultad en entender lo que nosotros hablábamos porque el español aún le cuesta mucho. Ahí tenemos la diferencia entonces entre el código, porque obviamente si yo no conozco un idioma, si yo no conozco una lengua, por ejemplo, si una persona viene y me habla en mapudungún, por ejemplo, que es la lengua de los mapuche, probablemente mi cerebro no va a poder decodificar nada de lo que me digan porque yo no sé hablar mapudungún, ¿cierto? Y así con diferentes idiomas y lenguas nos va a pasar lo mismo porque nuestro cerebro decodifica solamente los códigos que conoce y que maneja, ¿ya? Y así es como también se logra la comunicación finalmente, ¿ya? Ahora, todo este proceso, toda esta situación comunicativa se encierra en algo que se llama el contexto, ¿ya? Y lo vamos a poner acá. Todo esto
está encerradito acá. Vamos a encerrar todo esto acá, ¿cierto? En el contexto. Vamos a poner acá contexto. Contexto. ¿Ya? Toda situación comunicativa tiene un contexto, ¿ya? Tiene una situación que lo rodea, que rodea la situación comunicativa. Por ejemplo, en esta situación comunicativa en la que estamos ahora ya, ¿cuál sería quién sería el emisor? ¿Quién sería el emisor en estos momentos? ¿Usted? Yo, ¿cierto? Yo soy la emisora. ¿Cuál es el mensaje? La clase. El contenido de la clase, ¿cierto? La situación comunicativa. ¿Quién o quiénes son los receptores? Los otros. Ustedes, los estudiantes, los y las estudiantes, ¿cierto? ¿Cuál sería el canal? El Meet. La videollamada. Y además, Sí. mi... Celular. No, la voz. La voz, ¿cierto? La voz por medio de la videollamada, ¿cierto? Porque yo estoy canalizando el mensaje por medio de mi voz primero y luego por medio de la videollamada. Ya, si estuviéramos en forma presencial ahora, mi voz sería solamente el canal porque nos estaríamos viendo cara a cara, ¿cierto? Pero en este caso es mi voz a través de la videollamada, ¿cierto? Bien. ¿Y cuál sería el código? El español. Español, ¿cierto? ¿Español oral o escrito? Ambos. Bien, sí, tienes toda la razón, porque yo estoy hablando y además les estoy escribiendo el contenido. Súper bien. Yo había pensado solo en oral, pero tienes toda la razón. Es ambos. O sea, son ambos. ¿Y cuál es el contexto? Una clase, dice el Deiner, ¿cierto? La clase de lengua y literatura. Esa es el contexto, ¿ya? Súper bien, al parecer hasta ahí les quedó súper clarito, ¿ya? ¿Qué es lo que van a tener que hacer ustedes? Y se los voy a explicar directamente con el ejercicio que les subí hoy día. Vamos a ver el taller, está por acá. Estoy compartiendo la pestaña ahora. Vamos a poner cualquier cosa acá. Miren, la segunda actividad... Ay, espérense. ¿Saben qué? Mejor me voy a ir acá. Ya, acá. La segunda actividad está acá, ¿cierto? Actividad número 2. Reconoce los elementos de la situación comunicativa, ¿ya? ¿Qué tienen que identificar ustedes en las situaciones comunicativas que yo les voy a poner a continuación? Tienen que identificar quién es el emisor, quién es el receptor, cuál es el mensaje, cuál es el canal, cuál es el código y cuál es el contexto. Yo acá en el código les puse que para todas las situaciones, para las 3 situaciones comunicativas que están acá, el código es español de Chile, ¿ya? Porque acá en ninguna parte no hay ningún indicio de que sea otro código y para que no se confundieran, el código en todas estas es español de Chile. Lo único que tienen que identificar ustedes es si el mensaje se está traspasando de forma oral o de forma escrita. Entonces, ustedes acá, primera situación económica, van a escribir así. No me deja escribir acá, espérense. Quiero mostrarles cómo lo tienen que hacer para que no se equivoquen, ¿ya? Ya, acá. Primera situación, lo van a poner así, emisor, 2 puntos, tal cosa, receptor, 2 puntos, tal cosa. Todos los demás, y cuando sea el momento de poner el código, van a poner código 2 puntos, español o español de Chile, y me tienen que poner si es oral o escrito. ¿Ya? Ahí ustedes seleccionan dependiendo de la situación comunicativa. ¿Ya? La primera situación es la profesora de lenguaje está dando una clase acerca de William Shakespeare. La segunda es Pilar está viendo las noticias en la televisión mientras desayuna.
Y la tercera es la mamá de Pedro lo está regañando por llegar tarde de una fiesta. ¿Ya? Cualquiera de esas tres situaciones, de esas tres situaciones ustedes tienen que, en cada una, identificar quién es el emisor, quién es el receptor, cuál es el mensaje, cuál es el canal, cuál es el código y cuál es el contexto, según lo que acabamos de ver hoy día en clases, acá en este esquema. ¿Ya? Así tal cual. Yo este esquema ahora se los voy a subir al Classroom, ¿ya? Pero igual les voy a subir la clase a YouTube, lo que acabo de grabar ahora, ¿cierto? Porque esto después me va a servir a mí para ¿cómo se llama? Para los otros chicos que están en modalidad online, ¿ya? ¿Se entiende lo que tienen que hacer? Sí. Ya, súper. Sí, profe. Entonces, ahora les voy a explicar lo que tienen que hacer en la sección anterior, ¿ya? Acá. Acá hay 4 videos. 1, 2, 3, 4. De estos 4 videos, ¿ustedes qué tienen que hacer? Tienen que identificar el registro del habla del hablante, ¿cierto? El registro del habla que predomina, es decir, es culto formal o informal, inculto formal o inculto formal o inculto informal. ¿Ya? Para eso tienen que ver los videos, obviamente, y ahí van a poder identificar el tipo de registro del habla que está presente en estos videos, ¿ya? Cualquier duda me preguntan, ¿ya? Pero es básicamente lo mismo que les expliqué en el video anterior, el video en el que les explico, ¿cierto? Sobre los 3 registros del habla, ¿ya? Bien, ¿hasta ahí alguna duda o consulta? ¿Van a ser solo 3, profe? ¿Solo 3 qué? Registro del habla. Son 4. Culto formal o culto informal, inculto formal o inculto formal. O sea, inculto informal. Ya. Son 4. Bien, de estos 4 videos que están acá, el primero es acerca de un lanza internacional, ¿ya? Este personaje de acá, él, no sé si ustedes saben lo que es un lanza. ¿Saben lo que es una persona que es un lanza? Como un ladrón. Sí, un lanza es un ladrón, ¿cierto? Un ladrón que se caracteriza por lo rápido que actúa, ¿cierto? Tú vas en la calle, vas hablando por teléfono, sale corriendo y te saca el celular y se va corriendo. O tú estás en la calle, vas con una cadena de, no sé, de oro, pasa esa persona corriendo, te roba la cadena, ¿cierto? Y se va corriendo. Por lo general también se meten como a los negocios, ¿cierto? A asaltar, a robarse lo que hay en la caja y se van, ¿cierto? Se caracteriza mucho por la rapidez con la que realizan estos robos, ¿cierto? Y este personaje es una persona que se va a Europa a delinquir haciendo lo mismo, a hacer lanza, pero él se denomina un ladrón internacional, ¿cierto? Y allá obviamente en Europa los pillan, los deportan, ¿cierto? Y acá los condenan. Y este personaje habla en un registro inculto formal, porque es un personaje que cumple con las características de un hablante inculto, ¿cierto? O sea, una persona que tiene bajo nivel de manejo del vocabulario, ¿cierto? Pero que está en una situación formal porque está a solas con el periodista siendo entrevistado, ¿ya? Y él trata todo el tiempo de nivelar su forma de hablar. En una parte cuando él dice, le tenimos 2 autos, o sea, le tenimos. Él piensa que al decir le tenimos, es como una forma más fina de decirlo, ¿cierto? En vez de decir tenimo, porque él usualmente, probablemente él habla así, tenimo, él dice le tenimo, ¿cierto? Ese le da como la elegancia, por decirlo de alguna forma, ¿ya? Y además está todo el tiempo hablando como de que él es... que él vivió en Europa, que él vivió en Europa y Europa y Europa y mete a toda Europa, entonces él trata como de nivelarse e incluso verse un poco más que su interlocutor, ¿cierto? Que es una persona que es periodista, que es profesional, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, él trata siempre, todo el tiempo de hacer esto, de nivelarse con el otro personaje, con el hablante que es culto, se supone, ¿cierto? Entonces, él cae en la hipercorrección del lenguaje, ¿ya?
Bien, por otro lado, el segundo video es el que está acá. Sí, el que está acá abajito que dice Lucy 2014. Ese video es una escena de la película Lucy, ¿ya? La película donde la Scarlett Johansson, ¿cierto? Le ponen como una bolsa de droga en su cuerpo, la bolsa se rompe y termina consumiendo la alta cantidad de esa droga, ¿cierto? Que finalmente como que altera sus sentidos y hace que su capacidad cerebral suba al 100%, una cosa así. Y es una conferencia en la cual sale hablando, ¿cierto? Este actor que es Morgan Freeman, que interpreta como a un científico muy connotado, y está hablando todo el rato de la capacidad cerebral, de las características que tiene el cerebro del ser humano, ¿cierto? De que el delfín, por ejemplo, usa su cerebro, usa mucha más capacidad cerebral que nosotros los seres humanos, ¿ya? Que tiene ecolocalización, etc. Utiliza un lenguaje muy variado, ideas muy complejas y además lenguaje técnico, ¿ya? Y se encuentra en una situación formal, ¿cierto? Por lo tanto, es un hablante culto formal, ¿ya? Yo les estoy haciendo esta explicación, después ustedes si quieren van a ver los videos, pero me interesa que entiendan por qué cada personaje tiene determinado registro del habla, porque es lo que ustedes también van a tener que hacer en la actividad que les subí al Classroom, ¿ya? El tercer video es este que está acá, donde dice Banda de Cerro Navia. Ese video es el de Sangre por Sangre, Guatón Byron. No sé si ustedes lo han visto alguna vez, se hizo bastante viral hace algún tiempo, hace algunos años atrás, ¿ya? Y muestra a una banda delictual, ¿cierto?, que vive en una población que están manifestándose, por decirlo de alguna forma, porque otra banda también delictual se metió, ¿cierto?, a su barrio y mató a uno de sus amigos, ¿ya? Entonces ellos lo que están haciendo es aparecer encapuchados y sin polera en la televisión, ¿cierto?, en grupo y con armas, disparando al aire y diciendo que esta bala es para este, para el otro, para acá, para allá, ¿cierto? Amenazando, ¿cierto? Usan harto esto de los gestos, ¿cierto?, de hacerle así, ¿cierto? Que eso también en clase lo comentamos, que es un gesto de desafío, de falta de respeto en la jerga más de la calle, ¿cierto? Él usa un lenguaje, los hablantes en este video usan un lenguaje bastante vulgar, que cae no solamente en lo coloquial, cae ya en la coprolalia, porque es un lenguaje bastante sucio, eso de decir sangre por sangre, o sea, tú mataste a mi amigo, yo te voy a ir a matar a ti, y el reemplazar las palabras por gesto, yo no necesito te voy a matar, basta con decir sangre por sangre y hacerte esto, y él ya entiende, el otro personaje va a entender que esto significa una amenaza de muerte, ¿cierto? Por lo tanto, los hablantes de ese video, del tercer video, donde dice Banda de Cerro Navia, serían incultos informales, ¿cierto? Porque son hablantes que tienen bajo nivel de manejo del vocabulario, ¿cierto? Y además están en una situación informal, ¿ya? Cuando hablamos de culto o inculto, nos referimos a que el hablante tiene un alto nivel culto, ¿cierto? Es una persona que tiene alto nivel de manejo del vocabulario, como en el caso del personaje de la película Lucy. Inculto es una persona que tiene un bajo nivel del uso del vocabulario, que dice palabras mal, que utiliza un vocabulario vulgar, como en el ejemplo del video número 1 y del video número 3, ¿ya? Pero la situación es distinta. En el video número 1 la situación es formal. Él está solo con el periodista en una entrevista, ¿cierto? O sea, él trata de nivelarse al periodista. En cambio, en el tercer video, en el de la Banda de Cerro Navia, estos chicos están en una situación informal, porque están ellos reunidos como pandilla, y el que haya una cámara grabándolos para salir en televisión nacional, les importa un bledo, no estoy ni ahí, sangre por sangre y todo lo demás, y salen con sus armas, encapuchados, sin polera, o sea, están sin polera, eso ya es antiprotocolar, ¿cierto? O sea, ya sabemos que es una situación informal, ¿ya? Y por otro lado tenemos el último video, que está acá abajito, que se llama Los 80, el viejito pascuero, que es una escena de una serie, que se llama Los 80, que es una serie chilena, ¿ya? En esta escena hay dos amigos,
Félix y Bruno, que están hablando, están como sacando bichos de un tronco que hay como en un parque. Y Félix, el chico que se ve ahí en la portada del video, que tiene el pelito negro, le dice al otro, que es un chico con lentes, le está hablando acerca de la carta para el viejito pascuero. Acá en Chile el viejito pascuero es Santa Claus, Papá Noel, ¿cierto? Y se utiliza esa tradición de que los niños y las niñas pequeñas, ¿cierto?, que todavía creen en el viejito pascuero, le escriben una carta a este personaje con los posibles regalos que él les podría traer, ¿ya? Entonces, Félix le está hablando acerca de los regalos y todo eso, y Bruno le dice que el viejito pascuero no existe. Entonces Félix le dice que eso es mentira, que eso es algo que te inventan los adultos para molestarte, que tú creís que soy tonto, etcétera, etcétera. ¿Ya? Esa es como la discusión que tienen. Estos hablantes de acá utilizan un registro culto informal. ¿Culto por qué? Porque tienen 9 años. De hecho, lo dicen ahí en la escena. Tienen 9 años, pero tienen un nivel de habla bastante variado para ser niños de 9 años, ¿cierto? Entendiendo que también es una obra de ficción. Pero podríamos decir que son hablantes cultos además porque no utilizan ningún tipo de lenguaje vulgar. Sí utilizan un lenguaje coloquial, que es cuando acortan las palabras o hay variaciones verbales, como tú creí, yapo, me ayudáis, ¿ya? Que son típicas, ¿cierto?, de la variante, ¿cierto?, del español de Chile. Y además es una situación en la que los dos son amigos, por lo tanto ya sabemos que es una situación informal, pero los hablantes son cultos, entre comillas, ¿cierto? Por lo tanto, ahí predominaría un registro culto informal, ¿ya? En ese cuarto video. Perdón por lo largo de la explicación, pero necesitaba darles las características generales para que ustedes después vayan a ver los videos, vean los ejemplos y entiendan un poquito más de lo que yo les estoy comentando ahora, y así les va a salir mucho más fácil poder hacer el taller que está aquí, ¿cierto? Bien, ¿alguna duda o consulta que les haya quedado? Buena, profe. Todo Ya. claro. Súper. Entonces, cuando ustedes hagan el taller, van a tener que ver los 4 videos, ¿cierto? Acá hay un video y usted acá abajo me pone registro del habla presente en el video. Usted ahí me pone si es culto formal, culto informal, inculto formal o inculto informal. Acá lo mismo, va a ver este video, me pone si es uno de esos 4, después está este video, me pone ahí si es uno de esos 4, y el último video y ahí me pone si es uno de esos 4. ¿Ya? Bien, ¿les quedó claro lo que hay que hacer en el taller? Sí, profe. ¿Sí? Solo Jaime parece que le quedó claro, el resto, ya, Jan García dice Sí, que sí. profe. Natalie, recién le estaba hablando porque no me había contestado. ¿Cómo? Que recién